Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día vamos a revisar los casos clínicos. Vamos a revisar varios casos clínicos y la idea es que eh, el día que estamos en vivo junto con ustedes puedan revisar todas las preguntas, dudas, sobre el caso y tratar de aprovechar lo máximo posible las clases online sincrónicas. ¿Mm? Vamos a partir con la famosa Canela. Canela es una paciente Beagle de 12 años, hembra entera, 5,6 kilos, y ingresó a la consulta por un aumento de volumen abdominal agudo. Es una paciente bastante viejita, que hacía bastante ejercicio. Esto está localizado en la zona de Valle del Campino, que es una zona de Santiago que tiene bastante espacio, y hay algunos cerros cerca. ¿Mm? ¿Cómo llegó? Llegó a la consulta primaria por dificultad respiratoria. Eh, Precisamente hace una semana, ahora el dueño lo ha traído a interconsulta porque hay un abdomen bastante distendido. Algo que llama la atención es que Canela no está comiendo bien. Hace 6 meses atrás se encontró un soplo, pero no se le dio mucho interés y tampoco fue evaluado en el momento. Hasta el momento no tiene tratamiento presente ni en forma esporádica ni permanente. Al examen clínico es una actitud bastante alerta, era tos, no hay ninguna tos informada durante la interrogación, durante la anamnesis. Además, desde el punto de vista respiratorio, hay un incremento evidente del esfuerzo respiratorio del paciente con respiraciones muy superficiales, y desde el punto de vista de la tolerancia a ejercicio, siendo una paciente que normalmente hacía caminatas de 1 hora, hora y media, alrededor de su domicilio. eh, una de las características que se observó fue efectivamente que ya no puede hacer ese ejercicio y comienza a jadear en forma muy intensa. Desde el punto de vista de los patrones de sueño, algo que normalmente yo sí pregunto siempre: duerme bastante bien, pero prefiere ocupar un decúbito prono al lateral, cosa que antes ella dormía lateral. Eso habla mucho del confort y mucho de su capacidad respiratoria. La posición prona es una respiración con las cuatro patitas hacia abajo, o llamada posición de esfinge, o puede ser de guatita, dependiendo del colega o el médico, puede denominarlo de diferentes formas. El término correcto es de decúbito prono. Eh, es una zona, una posición donde posibilito tener la mayor parte del sistema respiratorio disponible para la respiración. Mm. Desde el punto de vista de cambio de peso, o tanto en pérdidas como en ganancias, hay una distensión significativa abdominal sin grandes cambios de peso del paciente. Además, tenemos un apetito que durante los últimos 2 días ha sido especialmente disminuido. No ha llegado a la anorexia, sí hay una hiporexia importante. Sin embargo, ya hace meses atrás, el paciente no come como habitualmente. ¿Qué come? Come Hills Size Diet, seco, mantención, small breed. Es lo que he comido siempre. En general, la familia utiliza toda la línea Hills, desde el pupi hacia adelante, y comen, la verdad, que bastante pocos snacks y cosas así. La familia se porta bastante bien. Vómitos no hay reportado, tampoco hay diarreas ni síncopes reportados. Sí hay un aumento de la micción, aumento del consumo de agua, y tampoco hay otro signo clínico que se haya sido reportado durante la anamnesis. Seguimos con nuestro análisis y lo que tenemos es una condición corporal 3 de 5 en general, 2 de 5, 3 de 5, ahí está el punto. Está en pérdida de masa muscular, así que probablemente ya va a pasar a, a 2 de 5 muy pronto. Eh, Bastante ansiosa durante el examen. Siempre se hace una prueba de marcha. Normal a la marcha, no hay cambios ni en en el paso ni en la mantención de
una posición trípode. Postura en estación no se pudo porque cada vez que se detenía, se sentaba. Hidratación normal, 38.3 grados Celsius de temperatura corporal rectal y el pulso arterial de 132 latidos por minuto. Sin embargo, se detectaron durante el pulso arterial, que yo lo realizo normalmente femoral, se identificaron latidos prematuros ocasionales y con un pulso bastante ajustado. Pulso ajustado significa que por cada latido auscultado se detecta un pulso femoral. Frecuencia respiratoria. Lo que observamos son una frecuencia de 40 respiraciones por minuto con esfuerzo inspiratorio leve y respiraciones superficiales. Eh, Eso habla principalmente de que su mecánica respiratoria está alterada. Si hubiese un mayor esfuerzo o una taquipnea ya franca de 50, 60 respiraciones por minuto, ya estaría no solamente un problema mecánico, sino también un problema en la capacidad de absorber oxígeno de la hematosis. Membranas mucosas se ven rosadas, tiempo de higiene capilar menos de 2 segundos, y se ve una distensión, desde el punto de vista de distensión yugular y presión de distensión yugular no se observa. En la palpación abdominal vemos una distensión importante. En la zona abdominal hay efecto rebote, significa que al golpear un lado del abdomen se detecta una ola, una onda que se detecta del lado contralateral. Eso está altamente relacionado con la presencia de líquidos, que puede ser agua, puede ser sangre, puede ser cualquier tipo de líquido, que son efectivos en la conducción de la onda. Órganos internos son difíciles de evaluar. Seguimos con la evaluación, ya en examen ya más cardiológico, más de especialidad, está con 140 latidos por minuto al momento de la evaluación. El ritmo cardíaco es normal, con ritmos prematuros ocasionales. La intensidad del sonido son audibles sin problema y se identifica un soplo tipo holosystolic murmur o murmullo holosistólico, que no se sabe si es derecho o izquierdo, no sabemos si son dos soplos o es un gran soplo con una muy buena irradiación o transmisión hacia el lado contralateral. Entonces, precisamente tenemos un paciente que tiene un ritmo con algunos complejos prematuros. No sabemos si son exuman, eh, ventriculares o sinusales y tiene un sonido perfectamente audible a la auscultación. Y tenemos un murmullo sistólico holosistólico que no sabemos si es derecho o izquierdo. A la palpación precordial sin cambio detectable, se detecta perfectamente la palpación precordial. Asimismo, la presión arterial sistólica está en 110 milímetros de mercurio sistólica. La técnica que se utilizó para la determinación de la presión arterial fue Doppler. El Doppler solamente te entrega sistólicas, no diastólicas ni medias. Linfonódulos están normales, la cavidad oral se ve un leve tartaro dental sin mayor proceso inflamatorio asociado y no se observa alguna otra anormalidad durante la evaluación. Hasta aquí, una de las cosas que ya tenemos que ir entendiendo es que es un paciente que principalmente su signo clínico cardinal corresponde a un paciente con distensión abdominal aparentemente por presencia de líquido en ella. Un soplo que tiene una data de al menos 16 meses sin evaluación ni tratamiento y un paciente normoterso. Soplos que no sabemos identificar si es derecho o izquierdo, de tipo holosistólico. Holosistólico significa que las posibilidades son, ojalá que en su casa busque cuáles son. Las que son las más típicas son las regurgitaciones de válvulas atrioventriculares y estenosis de tipo aórtico pulmonar.
¿Cuáles son los prediagnósticos? Los prediagnósticos están altamente relacionados con el signo de presencia de líquido o estructura líquida en el abdomen. Y los prediagnósticos son los siguientes. En caso que encontremos un transudado en la zona abdominal, el transudado normalmente están asociados a hipertensiones portales pre o sinusoidales y insuficiencia cardíaca congestiva derecha. En caso de estar en presencia de un paciente hipoalbuminémico, con disminución en la albúmina, como prediagnóstico tenemos insuficiencias hepáticas, enteropatías, perdedora de proteínas, glomerulopatía, perdedora de proteínas. En caso de observar de tipo transudados modificados, recordad que los transudados modificados son un cuadro de transudado donde tengo un transudado de tipo inflamatorio. No es agua transparente, ni tampoco es sangre, es un punto intermedio. Antiguamente uno decía que era un jugo de sobre, el de color fresa, el color que más se acerca a un transudado modificado, puesto que se observa translúcido completamente, pero con un tono rojizo evidente. Las causas como prediagnóstico de transudados modificados tenemos hipertensiones portales de tipo post-sinusoidales, insuficiencia cardíaca derecha por la presencia de un parásito que se llama Diloferiarimitis y presencia de neoplasias. En caso de que encontremos cuadros no sépticos con exudado, vamos a encontrar cuadros como pancreatitis, peritonitis inferida en caso de los felinos, orina, bilis o neoplasias. En caso de encontrar un exudado de tipo séptico, los primeros prediagnósticos que debemos ir a descartar corresponde a la perforación de intestino y cuerpo extraño. En caso de encontrar acuérdense que esta estructura, o sea, este líquido de tipo lechoso, que tiene una característica bastante peculiar, donde esta como leche se observa perfectamente, encontramos que pueden ser por causas traumáticas, neoplasias, infecciones e insuficiencias cardíacas derechas. Desde el punto de vista de encontrar sangre fresca con hematíes, con eritrocitos en su interior, perfectamente podrían ser superdiagnósticos coagulopatías o enfermedades de coagulación, traumatismos y neoplasias. En particular, el más frecuente corresponde al hemangiosarcoma, con su hemangiosarcoma de vaso. ¿Qué examen complementario utilizar? Una de las cosas más interesantes que hay que ir a descartar inicialmente es claramente el estudio del líquido. El líquido aquí es muy, muy importante poder analizarlo, ya sea ustedes en su propio laboratorio o mandarlo rápidamente al laboratorio que ustedes trabajen. Sin embargo, aunque ustedes lo manden a el laboratorio, lo que tienen que sí o sí entender que es necesario que ustedes puedan hacer una citología rápida en su clínica para tener alguna información rápida. Por ejemplo, si es un transudado no modificado, un transudado limpio, versus uno que es inflamatorio o modificado, o lo que es un exudado, lo que es un kilo, puede hacer un approach terapéutico un poco más rápido para iniciar el tratamiento lo más antes posible. Recordar que siempre mandar un examen de laboratorio eh, implica un retardo en el inicio de tratamiento que pudiese ser perjudicial para el paciente. Desde el punto de vista general, lo que vamos a pedir son perfil bioquímico, hemograma, perfil electrolítico, muy importante desde el punto de vista cardíaco. Recordad que las actividades eléctricas dependen de la concentración de electrolitos. Por lo tanto, identificar pérdidas de electrolitos es fundamental. Solicitar radiografía de tórax ventrodorsal, o sea, dorso ventral y lateral derecho, solo si se puede. Y eso es importante que ustedes lo coloquen en su orden de imágenes, puesto que la idea es que el paciente no se vaya a sincopar o empeorar su cuadro respiratorio por tratar de posicionarlo.
Si el paciente tiene riesgo de hacer un distrés respiratorio grave, producto del procedimiento de imagenología, la idea es que no se realice hasta que el paciente esté más estable. Ecocardiografía con Doppler, color y espectral, muy importante, y ir a hacer una ecografía abdominal para ir a descartar rápidamente cualquier tipo de proceso neoproliferativo o perforativo que pudimos encontrar. Ok, partimos con los datos. Llegaron el perfil y encontramos un NUS de 29, un poco más alto de lo normal, más una fosfatasa alcalina un poco más alto, hasta ahí bastante estable, el resto de los analitos de bioquímica están normales. De punto de vista del sodio, cloro y potasio, están dentro del rango. Estas son las imágenes que se lograron. Se observa, primero hay una leve torsión, un leve giro del tórax. Si lo observan, no sé si se observa aquí, vamos a ver. Lo que se ven aquí son las apófisis espinosas que no están en el centro. Esto es el centro, perfecta, pero aquí la zona del tórax está levemente rotado y para poder evaluar perfectamente el corazón deben estar en el centro de la vértebra en la apófisis espinosa. Sin embargo, se puede observar que no se observan líquidos dentro de tórax, se ve un pulmón medianamente limpio, puede tener un proceso un poquito bronquial, con un poquito de alveolar, pero muy poco, puede tener un poquito en esta zona de acá abajo, pero un corazón extremadamente redondo, con pérdida de las cinturas. En esta vista también está levemente rotado, fíjense que el arco costal sobrepasa el cuerpo vertebral, eso habla de que está un poco rotado el tórax, sin embargo sigue siendo una buena imagen. Se observa un patrón de tipo vascular en la zona superior bastante importante. No se observan, a lo menos en esta imagen, una vista, o sea, un colapso traqueal evidente. Por lo tanto, hasta ahí hay una cardiomegalia importante, aparentemente con predominio derecho e izquierdo. No se ve se ve una cardiomegalia bastante tetracameral, 4 cámaras. Y sí, evidentemente se observa una pérdida de la radiolucidez en las zonas diafragmáticas dorsales. Lo que observamos en el informe se ve una buena calidad radiográfica, congestión venosa pulmonar, no se observa, o sea, no se observa congestión venosa pulmonar, se ve una cardiomegalia con predominio derecho según el radiólogo que hizo el informe. Infiltrados pulmonares no se observa. Eh, lo que sí se ve bastante convincente en la vista eh, ventrodorsal. En este caso hicieron ventrodorsales, no hicieron dos ventrales. Aumento de la obesidad lateral puede verse por el tipo de placa utilizadas. Además, se observa una pérdida del detalle seroso en la zona abdominal. Vamos a regresar. Efectivamente, no se observa detalle seroso, hay una pérdida de detalle seroso en la zona abdominal. Siempre hay que hacer un énfasis que si ustedes pidieron una imagen de tórax, se informa tórax, puesto que es el centro del rayo y son donde los rayos son más paralelos. Cuando uno observa imágenes en los extremos de la imagen, lo que nosotros podemos llegar a hacer por querer hacer algo un poco más interesante, vamos a ver si se ve con esto, que si uno sale del centro de la imagen, tenemos riesgo de que como los rayos de rayo X no son perpendiculares, son bastante diagonales, eventualmente podemos tener imágenes que son fantasmas. Por lo tanto, todo lo que está fuera del foco, del centro, eh, mirarlo, si hay algo que llama mucha atención, volver a sacar una imagen en esa zona, con el centro en esa zona,
evitar la asperografía, gatografía o lo que quieran poner como nombre, porque la verdad que no va a aportar, no va a ayudar en nada y eventualmente puede incurrir en errores. Por lo tanto, siempre hacer diagnósticos sobre el centro de la imagen. Ya entramos ya de frentón a la ecocardiografía, donde observamos, lo primero que vamos a observar, aquí directamente la imagen que sigue parece, sí. Esta imagen, lo que vamos a tener, vamos a ver si se ve bien con esto. Lo que vamos a tener aquí, vamos a ver si se ve bastante bien o no. Esta es una vista para external derecha, eje corto papilar. ¿Qué significa? Que el transductor se puso por el lado derecho, con el punto hacia los miembros anteriores, y se observa esta forma de champiñón, que corresponde al ventrículo izquierdo, y observa los músculos papilares anteriores y posteriores. Arriba, en forma de media luna, se observa el ventrículo derecho. Lo que tenemos hacia abajo, perdón, lo que tenemos hacia abajo es, es la pared posterior ventricular izquierda. Lo que vemos hacia zona de arriba es la pared anterior ventricular derecha, y este es el tabico o septum inter, interventricular. ¿Okay? Esta es la imagen estándar, tanto el lado anterior como posterior. Acuérdense siempre, el corazón derecho va hacia anterior y derecho, el izquierdo es posterior y izquierdo, está rotado el corazón. Y lo que vamos a observar aquí es que el tamaño de la cavidad ventricular derecha, en este caso, vamos a ponerlo en nuestro color, a ver si se ve, este tamaño ventricular es casi tan grande como el tamaño del ventrículo derecho. Y eso es completo y absolutamente erróneo. Normalmente la relación entre las cavidades ventricular derecha e izquierda es que la izquierda es a lo menos 3 veces el tamaño de la derecha. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Aquí ya estamos observando una dilatación de la cavidad ventricular derecha, y lo que queremos ver si es por una sobrecarga o una estenosis o qué. Vamos a revisarlo. Vamos a borrar y vamos a echar de nuevo. Ahí está en la diástole, se está llenando, y comienza la sístole, va a eyectar. Fíjense que en esa fase de aquí, vamos a ponerlo en pause, en esa fase está bastante redondito la zona del septum interventricular. Está bastante cóncavo desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Pero fíjense que tiende a aplanarse el septum interventricular. Y eso es el primer signo, o sea, segundo signo de que estamos en presencia de una hipertensión pulmonar, una hipertensión, una sobrecarga de presión del ventrículo derecho. La dilatación y el aplanamiento son indicadores de ello. Revisamos el modo M, sobre esa misma imagen que estamos revisando, vemos cómo se mueve en el espacio, aquí se ve cómo se mueve en el tiempo, y se ve cómo se mueve tanto el septum interventricular acá al medio, vamos a ponerlo con nombre, tabique interventricular, pared posterior ventricular izquierda,
y pared anterior ventricular derecha o pared ventricular derecha. Y vemos que efectivamente hay un espacio que corresponde a la cavidad ventricular derecha, bastante importante, que no es un tercio de la cavidad ventricular izquierda. Muy llamativo. La contractibilidad llama la atención que en esa zona de ahí hay un grado de aplanamiento, se pone más recto el septo univentricular y pierde su concavidad habitual. Al hacer el Doppler color en las zonas de las válvulas atrioventriculares, observamos unos colores de color calipso anaranjado, estos colores extremos de aquí y acá, que corresponden a presencia de flujo turbulento dentro de la cavidad. Si el flujo turbulento está dentro de la cavidad y está ese flujo turbulento se hace durante la sístole, estamos hablando que es una regurgitación. Por lo tanto, es una insuficiencia valvular de tipo regurgitante. En este caso, es una vista paraesternal derecha, o sea, esto es derecho, eso es izquierdo, esto es derecho, esto es izquierdo, siempre el que manda está arriba. Por lo tanto, esto de aquí es el lado tricuspidio y este el lado mitrálico. Si yo tengo un flujo regurgitante en esa estructura, donde aquí yo tengo la aurícula izquierda, corresponde a una regurgitación tricuspidia. Acá abajo vemos la mitral que se está tratando de encontrar. Siempre uno trata de tener la mejor imagen optimizada para cada válvula. En esta imagen seguimos viendo el lado derecho de este lado, la zona superior, la zona inferior, vemos el lado izquierdo y vemos un flujo regurgitante muy lindo, es una verdadera flama que viene en la zona superior de la imagen, de la zona ventricular derecha, en dirección hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, corresponde a una regurgitación de tipo tricuspidia. Pero aquí en la zona inferior vemos la otra válvula que corresponde a la válvula mitral y vemos que efectivamente la válvula mitral se observa un flujo de tipo turbulento también. Ahí se ven los dos soplos. Por lo tanto, lo que tenemos hasta el momento, tenemos una sobrecarga de presión ventricular derecha importante. Además, tengo una dilatación ventricular derecha con aplanamiento septal y presencia de flujos regurgitantes tanto mitrálicos como tricuspidios. Entramos a abdomen, vamos a curiosear que vemos en abdomen y en abdomen precisamente encontramos agua. Vemos una imagen muy negra que está alrededor de las vísceras y hacen que estén flotando. Ahí vemos la imagen de los 4 cuadrantes principales. Aquí le puse un esquema, perdón, un esquema de la cavidad abdominal y vemos aquí en la zona superior que tenemos la vista hepatodiafragmática. La hepatodiafragmática es por lejos una de las que más se utiliza en emergencia. Y la razón es que tenemos el hígado, tenemos la vesícula, tenemos el diafragma y tenemos la presencia del corazón al otro lado. Muy importante en esta vista que es una espleno renal, vemos un pedazo del vaso en conjunto con el riñón para revisar si hay líquidos. Acá abajo vemos esta estructura extremadamente redondita que corresponde a la vejiga urinaria, y esta zona que tiene una sombra acústica, esta zona blanca, corresponde a la zona cistocólica que
que vemos que está con mucho líquido alrededor. Este líquido que está dentro de la vejiga, este líquido que está aquí está dentro de la cavidad abdominal. Y por último, vemos el hepato renal, donde vemos el hígado a un costado, vemos el riñón al otro y vemos un poco de líquido entre medio. ¿Para qué sirve esto y por qué se hacen estos cuadrantes? Porque uno puede identificar o cuadrar si estamos en presencia de un paciente con poco líquido, mucho líquido, demasiado líquido, y poder identificar si vamos a entrar a sacar el líquido o no. En caso de fuese traumático, identificar si vamos a sacar líquido solamente o vamos a entrar a cirugía, puesto que hay una hemorragia activa. Ecográficamente o ecocardiográficamente encontramos que no hay derrames pericárdicos y vemos los velos mitrálicos engrosados. En caso de la cavidad ventricular izquierda, vemos un agrandamiento del ventrículo izquierdo leve y moderado del derecho, y hay un efecto de aplanamiento septal en la vista eje corto papilar. Además, podemos observar que existe, desde el punto de vista del tamaño de la aurícula izquierda, hay una dilatación moderada grave de ella, y tengo un cambio de tamaño que va entre los 2 centímetros al 1,6 centímetros. Desde el punto de vista de acortamiento, tenemos en fracción de acortamiento un 79% de acortamiento, bastante grande, bastante hiperdinámico, significa que está moviéndose mucho más de lo habitual. Además, observamos un ventrículo derecho y una arteria pulmonar principal derecha bastante dilatada, que es lo que vimos nosotros sobre la dilatación. Hay una ascitis moderada y al flujo Doppler vimos que la mitral y tricúspide tienen flujos regurgitantes. Desde el punto de vista del flujo tricuspidio, que está alrededor de los 5,2 metros por segundo, podemos, con un estudio bastante antiguo sobre comparación de regurgitaciones tricuspidias con presiones arteriales pulmonares, podemos hacer la relación de que 5,2 metros por segundo de regurgitación correspondería a 110 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar, que correspondería a un cuadro severo. El diagnóstico sería una insuficiencia cardíaca congestiva por cardiopatía valvular tricuspidia e hipertensión pulmonar severa. Eso sería el cuadro primario, el más grave y el más complicado de tratar también. Y secundariamente tendríamos un cuadro de regurgitación mitrálica mixomatosa moderada. Aquí es muy importante identificar cuáles son los problemas primarios y secundarios. En este caso, el cuadro primario, el más importante, es el que está haciendo el cuadro congestivo. El cuadro congestivo está abdominal, por lo tanto, su insuficiencia cardíaca es derecha. Si fuese con edema pulmonar, el cuadro principal sería una regurgitación mitrálica como causa de la insuficiencia, y secundariamente vos tenés una hipertensión pulmonar asociada. ¿Qué ocupamos en este caso? La furosemida, el enalapril, el sildenafil y espinactona. Furosemida, diurético de asa, muy eficiente, enalapril, bastante buen antihipertensivo. Pensamos si ocupamos pionidam o no, no lo sabemos. Saben que es difícil de ocupar, es ilegal prescribirlo, a no ser que lo manden a Panonia a fabricar, que Panonia ya tiene el principio activo, pero si lo mandan a comprar a una clínica veterinaria es ilegal. Y es ilegal, ¿por qué? Porque no tiene, no tiene el permiso sanitario para su venta. Tú lo puedes comprar, pero tú no lo puedes vender, que son dos cosas diferentes. Sildenafilo, muy buen antihipertensivo pulmonar, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, bastante importante, se utiliza bastante. Y la espiractona, un bloqueador de aldosterona, muy interesante cómo funciona, es realmente sorprendente las funciones que se van presentando con la espironolactona. De dieta, evitar cualquier tipo de golosinas, alimentos de alto contenido de sodio, hay que evitarlo, y carnes procesadas y otros restos de comida, evitarlo. En general, la familia le da bastante poco de eso. Se hizo una tomosíntesis y se extrajo 1,4 litros de un transudado modificado.
Se hace controles periódicos cada 2 a 4 semanas hasta que esté controlado. Puede ser en clínica o en casa. Muchas veces los colegas son los que van a la clínica. El pronóstico es favorable como paciente crónico y la esperanza de vida va entre los 6 meses, un cuadro que se compensa hasta 4 años perfectamente. Canela presentó un síncope, algo que es muy, muy frecuente en caso de las hipertensiones pulmonares como efecto secundario. Y nos dimos cuenta que había un problema serio con respecto a la regurgitación tricuspidia, que de 5,2 subió a 6,2 de metros por segundo de gradiente de presión regurgitante tricuspidio, que hace un correlato con una presión sistólica de 150, antiguamente estaba en 110. ¿Por qué fue tan importante esto y dónde está el quid de la cuestión, como se dice? El quid de la cuestión aquí es que nos dimos cuenta que el paciente botaba el medicamento. Y ahí tenemos un problema. Y el problema serio que tenemos es que la regurgitación eh, aumentó y tenemos que hacer algo con ello. Y lo que hicimos es principalmente cambiar de un formato sólido, que eran unas cápsulas, lo cambiamos a jarabe con sabor y el paciente mejoró maravillosamente y logramos salir adelante. Aquí la gracia de todo fue que identificamos cuál era el problema. El problema era la forma farmacéutica del medicamento. Y por lo tanto lo que hicimos es cambiarlo a una forma que fuese más amable para el paciente.